dejen paz. Cuando silencio. Hola, estimados estudiantes. Reciban el cordial saludo de su profesor de matemática, Franklin Alcocer Segarra. Antes de iniciar la explicación de la clase del día de hoy sobre diferencia simétrica de conjuntos, creí conveniente reflexionar un poco sobre el problema de salud que estamos viviendo a nivel mundial, como es la enfermedad del coronavirus 19. Quería hacerlo a través de esta bonita canción denominada Resistiré, cuyo mensaje final no es otra cosa que el que resiste gana y no te rindas nunca más. Estamos seguros que si cumplimos con quedarnos en casa, resistiremos, ganaremos y pronto nos volveremos a ver. Bien, ahora sí empezamos con la clase. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la unión de A y B menos los elementos comunes. Para hallar la diferencia simétrica de A y B, tenemos que hallar la unión de los elementos del conjunto diferencia A menos B con el conjunto diferencia B menos A. Esa es una forma de cómo hallar la diferencia simétrica. Otra forma también, la diferencia simétrica de A con B es uniendo los elementos del conjunto A con el conjunto B. Esa es otra manera de cómo hallar la diferencia simétrica. Para mejor comprensión, veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto A que está formado por los elementos 1, 3, 5, 6. El conjunto B que está formado por los elementos 0, 2, 3 y 4. Vamos a encontrar la diferencia simétrica de A con B y lo vamos a representar a través de llaves. Entonces, para hallar la diferencia simétrica de A con B, tenemos que unir los elementos de A menos B con los elementos de B menos A. Entonces, primero hallemos los elementos de A menos B. Esto es lo que tenemos que hallar primero, A menos B. ¿Qué elementos están en el conjunto A menos en el conjunto B? Tenemos el 1 que está en A y no está en B. El 3 está en A, pero sí está en B. Ese no lo escribo. El 5 está en A menos en B. El 6 está en A menos en B. Entonces, los elementos de A menos B serían 1, 5 y 6. Ahora vamos a encontrar los elementos de B menos A. Todos los elementos que están en B menos en A. El 0 está en B menos en A. El 2 está en B menos en A. El 3 está en B, pero sí está en A. Ese no lo escribo. El 4 está en B menos en A. Entonces los elementos del conjunto B menos A serían 0, 2 y 4. Entonces, esos elementos de esos dos conjuntos los vamos a unir. Los vamos a unir. Y al unirlos, vamos a formar el conjunto diferencia simétrica de A con B. ¿Quiénes son? Vamos a unir 1, 5,
6, 0, 2 y finalmente 4. Y ahí tenemos representado la diferencia simétrica de A con B. 1, 5, 6, 0, 2 y 4. Que es lo mismo también si hubiéramos optado por esta segunda forma, ¿no? Vamos a unir los elementos de A con B. ¿Quiénes son los elementos de A? 1, 3, 5, 6, ahora los de B, 0, 2, 3, pero ya está acá, no se repite, y 4. Esta es la unión de A con B. Todo esto es la unión de A con B. A esa unión de A con B le voy a quitar la intersección de A con B. ¿Quién es la intersección de A con B? ¿Quién es el elemento común? ¿Quién es el elemento que se repite? El que se repite es el número 3. Ese es el que se repite en A y en B. Ese es el elemento común. Esa es la intersección 3. Entonces, a esta unión que hemos encontrado, le voy a quitar el elemento 3. Le quito de aquí, lo tacho. ¿Y qué me va a quedar? 1, está acá. 5, está acá. 6, también está por acá. El 0, el 2 y el 4. Y ahí tenemos los elementos de la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B. Así como le hemos representado esta diferencia simétrica a través de llaves, también lo podemos representar a través de diagramas, ¿no? A través de diagramas. A ver, veamos. Tenemos el conjunto A y también tenemos el conjunto B. Lo hemos entrelazado esos dos conjuntos porque hay algunos elementos que se repiten. En este caso, el 3, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hemos representado los dos conjuntos con diagramas entrelazados, en esta ocasión son dos círculos, empezamos a escribir sus elementos. Y empezamos por los elementos que se repiten, por la intersección, que va aquí va en medio. ¿Quiénes son? El 3, ¿no? El elemento que se repite. Luego los elementos del conjunto A, los que faltan, sería 1, 5 y 6, ¿no? 1, 5 y 6. Y también completamos con los elementos del conjunto B, los que faltan. ¿Quiénes son? El 0, el 2 y el 4. Ahí tenemos el 0, el 2 y el 4. Muy bien. Como la diferencia simétrica de A y B es 1, 5, 6, 0, 2 y 4, pues eso es lo que tenemos que pintar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que pintar. Entonces vamos a pintarlo, los elementos 1, 5 y 6. También 2, el 0 y el 4. Y ahí tenemos representada la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B. Matemática fácil.
Sigamos con la práctica de la diferencia simétrica de conjuntos. El siguiente gráfico que nos proponen, nos piden que hagamos tres operaciones. La primera, B intersección B. La segunda, diferencia de A con B. Y la tercera, diferencia simétrica del conjunto C con el conjunto A. Bien, primero hay que determinar qué elementos tienen cada uno de los conjuntos. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. A ver, el conjunto A tiene los elementos que están dentro del círculo del color azul. ¿Quiénes son? El 1, el 2, el 5 también está dentro del conjunto azul, conjunto A, y el 4, que también está dentro del conjunto azul, es decir, del conjunto A. ¿Sí? Entonces, vamos colocando los elementos del conjunto A. 1, aquí está, 2, 5 y 4. Ahora los elementos del conjunto B. En el conjunto B tenemos al 3, al 6, al 5 también, y al 2 también está en el conjunto B. 2, 3, 5 y 6, ¿no? 2, 3, 5 y 6. Entonces, ahí tenemos a los elementos del conjunto B. Dos, 3, 5 y 6. Y por último, hallemos los elementos del conjunto C. En el conjunto C, el triángulo que está de color rojo, dentro del triángulo está el elemento 5, el elemento 6 y el elemento 4. Ahí tenemos los tres elementos del conjunto C, ¿no? 4, 5 y 6. Ahora sí, ya habiendo obtenido por extensión, ¿no?, los elementos de A, B y C, empecemos a determinar cada una de las operaciones que nos propone. La intersección del conjunto B consiste en hallar los elementos comunes del conjunto B y del conjunto C, es decir, los elementos que se repiten en B y en C. ¿Quiénes se repiten en B y en C? Observamos detenidamente y en B se repite el 5, en C también el 5, en B está el 6 y en C también está el 6. Entonces aquí, los elementos comunes de B y C son el elemento 6 y el elemento 5, o el elemento 5 y el elemento 6. Esos son los elementos que se repiten en B y en C. Ahora, vamos a determinarlo a través de un diagrama. ¿Cómo sería a través de un diagrama la intersección de esos dos conjuntos? A ver, ahí tenemos ya los elementos del conjunto B y del conjunto C. Están entrelazados porque hay algunos elementos que se repiten. Recordando, siempre cuando hay algunos elementos que se repiten,
los conjuntos van a ir entrelazados. Entonces, como la respuesta es 6 y 5, como la respuesta es 6 y 5, entonces yo voy a pintar los elementos 6 y 5. Vamos a pintarlos, a ver. ¿Dónde está el 6 y el 5? Aquí, en medio. Y ahí tengo la intersección del conjunto B con el conjunto C. Pasamos a ver la segunda operación. A diferencia de B. A menos B. Todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Veamos. El 1 está en A y no está en B. Lo escribimos. El 2 está en A, pero sí está en B. No lo escribimos. El 4 está en A y no está en B. Sí lo escribimos. Todos los que están en A y que no están en B. El 5 está en A, pero sí está en B. Entonces, ese no lo escribimos. Entonces, A menos B sería 1 y 4. Ahora vamos a representarlo a través de un diagrama. Igual manera, entre A y B hay algunos elementos que se repiten, como son el 2 y el 5. Y como hay algunos elementos que se repiten, entonces los conjuntos van a ir entrelazados. Pintamos los elementos del conjunto A menos B, que son 1 y 4. Vamos a pintarlo de color rosadito. 1 y 4. Y ahí tenemos la diferencia de A menos B, 1 y 4. Pasamos a ver la tercera operación, que nos dice diferencia simétrica del conjunto C con el conjunto A. Recordamos que para hallar la diferencia simétrica de dos conjuntos, tenemos que unir las dos diferencias. En este caso, vamos a unir C menos A, lo vamos a unir con la otra diferencia, es decir, A menos C. Uniendo esas dos diferencias, vamos a encontrar la diferencia simétrica. Entonces, C menos A. Todos los elementos que están en C menos en A. El 4 está en C, pero también está en A. Entonces no lo escribo. El 5 está en C y también está en A. Tampoco lo escribo. El 6 está en C, pero no está en A. Entonces, ese es el primer elemento, C. El número 6. Ese es el elemento del conjunto C menos A. Ahora lo vamos a unir con los elementos de A menos C. ¿Quiénes son? Todos los que están en A menos en C. A ver, el 1 está en A y no está en C. Lo escribo. Seguimos. El 2 está en A y tampoco está en C. Lo escribimos. Todos los que están en A menos en C. El 4
está en A, pero sí está en C, entonces no lo escribo. El 5 está en A y también está en C, no lo escribo. Entonces solamente el 1 y el 2. Una vez que ya conocemos los elementos de estas dos diferencias, los vamos a unir. Y ahí vamos a obtener la respuesta. 6 lo uno con los otros elementos, que es 1 y 2. Y ahí tenemos los elementos del conjunto diferencia simétrica C y A. Ahora representémoslos a través de un diagrama. A ver, ahí tenemos el diagrama. De igual manera, como hay algunos elementos de C y de A que se repiten, ¿quiénes son los que se repiten? El 4 y el 5. Entonces, como hay algunos elementos que se repiten, el gráfico va a ir entrelazado, sus conjuntos van a ir entrelazados, porque hay algunos elementos que se repiten. Entonces, vamos a pintar la respuesta que es 6, 1 y 2. Vamos a buscar un color. Vamos a pintarlo de color naranja. El 6, ¿dónde está el 6? Aquí está el 6. Unido. El 6, recuerden que es la diferencia de C menos A. Lo vamos a unir con la diferencia de A menos C, que es 1 y 2. Está acá. Y ahí tengo la diferencia simétrica de C, del conjunto C, con el conjunto A.